O sea, cuando de diferentes lados, de SENACE, de SELEC, de las empresas eléctricas, los profesionales del sector habíamos estado advirtiendo, o sea, todo lo que estaba pasando y todo lo que podía venirse. Y las autoridades no han prestado oídos a eso. Entonces no se puede decir de un sabotaje de esa manera. Y entonces, ¿quién sabía de esto? ¿Quién sabía de la crisis? Daniel Noboa Asín. Que no venga a lavarse las manos como Poncio Pilatos con el tema de la crisis eléctrica. Incluso hay una parte donde dice el Colegio de Ingenieros de Pichincha y Nacional, o sea, no solamente el Colegio de Ingenieros de Pichincha, el Colegio de Ingenieros Eléctricos Nacional le advirtieron. Entonces, presidente Noboa, no nos vengas a tomar del pelo. Ellos son los del problema. Porque para eso hay un presidente. Y el presidente tiene que saber cómo maneja. Y no dejarse. Ya tuvo varios anuncios, apagones. Por eso, ecuatoriano, te están queriendo confundir. Te están queriendo... O sea, ahí está el sabotaje. Es un tema estructural. Estructural. La oferta no va de la mano de la demanda, ni la demanda de la mano de la oferta. O sea, es tan elemental. Hemos visto todas las crisis eléctricas que han habido en los últimos tiempos. Y en el fondo es, no tenemos energía porque no hay proyectos, no hay potencia instalada. Y para eso tiene que culpar a alguien para entregar la cabeza y decir, aquí está la culpable. Para que creamos, además para que creamos que con eso... Ya, ecuatorianos, tranquilo, aguántate el broncón que tienes con la luz. O sea, dejen de hacer demagogia barata, vulgar. No lo confundan al pueblo. Claro, hay mucha gente que le encanta el circo y va a decir, bien hecho, que hicieron esto. No resolviste nada. Es un lavatorio de manos. Entonces, si el hombre no conoce de administración pública, no conoce de un balance energético que es clave, porque es el corazón, es la médula del funcionamiento de la economía. Sin energía estamos demostrando que sin energía no vamos a ningún lado. Ahora sucede que en esta teoría de conspiración, la capitana ha sido la exministra Robo. A ver, porque ha ocultado información. Todo el Ecuador sabe la crisis eléctrica. Se lo hemos dicho. Verá, Acuña estuvo en una entrevista, me parece que fue en Teleamazonas, que es lo mismo, por eso a veces me confundo entre Teleamazonas y Contacto Directo. Y habló sobre la crisis eléctrica. Y dijo que al presidente, o sea, más que al presidente, a Daniel Noboa, en una reunión que habían tenido en el norte, me parece que en el Carchi, por ahí, le entregaron un documento sobre lo que venía con la crisis eléctrica. Y que eso le entregaron, me parece que dijo hace 3 meses, que le entregaron, o más antes. Entonces, ¿quién es el culpable de que el Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha le entregaron? El presidente de la República ayer habló de sabotaje. ¿Sabotaje de quién? ¿Sabotaje dónde? ¿Qué tendría que pasar para sabotear el sistema de generación de energía? Realmente este tema nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido y nos cuestiona como profesionales del sector. O sea, cuando de diferentes lados, de SENACE, de SELEC, de las empresas eléctricas, los profesionales del sector habíamos estado advirtiendo, o sea, todo lo que estaba pasando y todo lo que podía venirse. Y las autoridades no han prestado oídos a eso. Entonces no se puede decir de un sabotaje de esa manera. O sea, nosotros mismos habíamos entregado, cuando candidato el señor Daniel Noboa, le habíamos entregado personalmente a él cuando acudió a la Sociedad de Ingenieros de la Zona Norte, documentos en los cuales ya le preveníamos y le indicábamos cuáles eran nuestras visiones de qué es lo que se debía hacer en el sector eléctrico, y en ese caso fue de diferentes sectores. Y luego le presentamos una carta abierta directamente como Colegio de Pichincha y como Colegio Nacional, indicando justamente todas estas medidas que debían tomarse, que incluían la reestructuración del sector eléctrico, justamente para que tenga un funcionamiento adecuado todo el sector eléctrico. Y entonces, pero la respuesta, nunca llegó la respuesta. En el Quipus lo único que supimos es que derivaron a autoridades inferiores que nunca le dieron respuesta al tema. Y entonces, ¿quién sabía de esto? ¿Quién sabía de la crisis?
Daniel Noboa Asín, que no venga a lavarse las manos como Poncio Pilatos con el tema de la crisis eléctrica. Está diciendo Acuña que los ingenieros eléctricos del país le dijeron a Noboa lo que iba a pasar. Y entonces, ¿quién es la culpable? ¿La señora Robo o el presidente Noboa? ¿Qué más claro lo que les puedo estar diciendo? Segunda cuestión, un tema técnico. ¿Por qué hay 40% del embalse en Coca-Cola Sinclair y hay una cifra ínfima de agua en los embalses de Pauta y Mazara? Porque ya lo sabemos. Yo me acuerdo cuando era joven y vivía en Loja. Comenzó el éxodo de la gente de Loja, el éxodo. Comenzó la diáspora lojana a salir huyendo de Loja y a poblar Santo Domingo de los Colorados, que se llamaba en ese entonces, y a poblar el oriente, a poblar Nueva Loja, por eso se llama Lago Agrio, se llama Nueva Loja, porque no llovía. Porque la relación entre la corriente de Humboldt y la del Niño hace que de esa relación se provoque desertificación y el desierto va caminando desde el sur hacia el norte de Sudamérica, de esta parte. ¿Qué hizo el Perú? Para contrarrestar eso construyó la represa de Povechos, que el Ecuador no ha hecho nada en la frontera, ni nada en Cuenca, ni nada en el Azuay. La represa para tener contención del agua para fines de agricultura, para fines energéticos. Entonces, ¿qué hemos hecho con la parte sur? ¿Por qué Pauta y Mazara tiene muy poca agua? ¿Y por qué no tiene Coca-Cola? ¿Por qué Coca-Cola Sinclair tiene un poco más de agua? ¿Por qué? Porque no han hecho nada los gobiernos para entender que hay ese problema en el Ecuador, que el desierto que venía del Perú sigue metiéndose al Ecuador y no hay arborización. Lo que sí tenemos es grandes obras en otras ciudades, pero que no resuelven lo básico. Segunda cuestión que digo, la tercera sobre este tema, que es sobre el tema, escúcheme bien, ciudadano ecuatoriano, ¿qué es lo siguiente sobre este tema? ¿Qué es lo que sucede? Nos están tomando del pelo con el tema del sector eléctrico. ¿Por qué? Porque escúchenme esto y voy a tener que apelar a la normativa para verlo. Las empresas públicas, ¿quién es el que coordina las empresas públicas? Existe la empresa coordinadora de empresas públicas. ¿Y de quién depende la empresa coordinadora de empresas públicas? De Noboa. Por lo tanto, ¿cómo ha actuado SENACE, SELEC en este tema? ¿Cómo ha actuado? Esto, ¿quién debe responder? Más que la ministra Robo, tiene que responder el gerente de las empresas públicas. El gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, que tiene la obligación de vigilar lo que está pasando en las empresas. No solamente de meter las narices en los contratos, sino de vigilar lo que pasa. Entonces, con lo que acabo de decir, que lo voy a meter ya en las redes sociales, esto le estalla en la cara al mismo gobierno, porque están queriendo lavarse las manos con un tema que lo tienen ellos en una oficina aledaña a la Presidencia de la República, que es la empresa coordinadora de empresas públicas. Ahí se genera el problema. La ministra Robo, que le falta capacidad de ejecución, tampoco hizo nada porque en eso camine mejor. Pero que no vengan a entregarnos la cabeza de la ministra Robo para que el pueblo le crea al gobierno que estamos ante un gobierno que pone las cosas en su lugar. Están cometiendo una arbitrariedad en ese caso. Ellos son los del problema, porque para eso hay un presidente y el presidente tiene que saber cómo maneja y no dejarse. Ya tuvo varios anuncios, apagones, cositas. Por eso, ecuatoriano, te están queriendo confundir. Te están queriendo, o sea, ahí está el sabotaje. El sabotaje, ¿dónde está el sabotaje? Es un tema estructural. Estructural. La oferta no va de la mano de la demanda, ni la demanda de la mano de la oferta. O sea, es tan elemental. Hemos visto todas las crisis eléctricas que han habido en los últimos tiempos. Y en el fondo es, no tenemos energía porque no hay proyectos, no hay potencia instalada. Y para eso tiene que culpar a alguien para entregar la cabeza
y decir, aquí está la culpable. Para que creamos, además para que creamos que con eso, ya ecuatorianos, tranquilo, aguántate el broncón que tienes con la luz. O sea, dejen de hacer demagogia barata, vulgar. No lo confundan al pueblo. Claro, hay mucha gente que le encanta el circo y va a decir, bien hecho, que hicieron es. No, no resolviste nada. Es un lavatorio de manos. Pídame cuenta y explicación al gerente de la empresa pública, de la empresa coordinadora de empresas públicas. Pídame. Entonces quieren tener a la gente por fuera de todo. Pero asuman su responsabilidad. Y repito, le estoy dando un tip importante. Acuña, el dirigente de los ingenieros eléctricos de Pichincha, dijo que el diagnóstico y el pronóstico de la crisis al presidente Noboa. Pregunta del millón, ¿qué hiciste con eso? Nada, porque más te interesaba irte a España a farrear o cualquier cosa. ¿Qué hiciste tú? Lee pues. Porque el que sabe, jamás ustedes les reclamen a la persona que cocina en su casa si ustedes no saben cocinar. Hay mucha gente que le dice, oye, pero no me gusta lo que has hecho. Pero es que tú no sabes cocinar. Primero aprende a cocinar para que le puedas dirigir a la persona que está cocinando. Entonces, si el hombre no conoce de administración pública, no conoce de un balance energético que es clave, porque es el corazón, es la médula del funcionamiento de la economía. Sin energía estamos demostrando que sin energía no vamos a ningún lado. Y en semejante problema, ahora vemos que un poco más tenemos que hincarnos de rodillas a pedir que necesitamos más petróleo para la generación eléctrica.